Resumen: El llano en llamas, parte 1. Cuento 1. Macario narra la historia de un niño llamado Macario que estaba sentado en la orilla de una alcantarilla esperando a las ranas que allí vivían para poder matarla por órdenes de su madrina, con la que él vivía, y que no había podido dormir porque las ranas se habían pasado la noche croando. Macario narra parte de su vida, habla de Felipa, cocinera de su casa, y dice que le gusta vivir allí. Cuento 2. Nos han dado las tierras. Este cuento habla de un grupo de personas que se dirigían en busca de unas tierras que el gobierno le había dado para sembrar cultivos. Sin embargo, el camino hacia esas tierras era complicado y muchas personas abandonaron el grupo. Al final, solo quedan 4 hombres: Melitón, Faustino, Esteban y el narrador de la historia. Los 4 hombres caminaban bajo un sol abrasador y se sentían débiles y sin fuerzas ni para hablar. De repente, el narrador se acuerda de un lugar llamado el Llano Grande, donde supuestamente se encontraban las tierras, y llegan allí, pero no pueden sembrar porque la tierra era muy seca. Así, los hombres continuaron su camino en busca de las tierras que estaban al otro lado del río. Cuento 3. La Cuesta de las Comadres. El narrador de esta historia habla de su amistad con los hermanos Dorico, Remigio y Odilon, que no eran apreciados por las personas del pueblo ya que se habían apoderado de unas tierras llamadas la Cuesta de las Comadres. Así, todas las personas huyeron del pueblo, quedando solamente el narrador y los hermanos Dorico. Un día, Remigio acusa al narrador de haber matado a su hermano, Odilon, pero el narrador no había perpetrado tal acto. El narrador se enfada tanto con Remigio que le clava una aguja por haberle acusado. Cuento 4. Es que somos muy pobres. El narrador de esta historia es un niño pequeño que habla de la mala suerte que le ha tocado vivir a su familia. Una de sus tías, muy querida en la familia, muere. Luego, una fuerte tormenta destruye toda la cebada cultivada y que constituía el cereal que sustentaba a la familia. Las hermanas del niño habían decidido prostituirse para sobrevivir, a excepción de la hermana pequeña, a la que su padre había regalado una vaca para poder vender su leche y sustentarse. Sin embargo, un día, una fuerte lluvia sorprende a la aldea, haciendo crecer el río hasta que se desbordó y arrastró todo a su paso, incluyendo la vaca. Cuento 5. El hombre. Esta historia narra cómo un hombre huye en mitad de la noche a través de un bosque frío y oscuro, dejando un rastro. Esto hace que el hombre que lo persigue dé con él. El primer hombre huye porque ha matado a la familia de su perseguidor como venganza, ya que este segundo hombre había matado a su hermano. Como estaba tan oscuro, el hombre que estaba huyendo no pudo distinguir al asesino de su hermano, así que optó por matar a toda su familia. Al final, un pastor de ovejas encuentra al primer hombre tirado junto a un río con la cabeza agujereada. Cuento 6. En la madrugada. En esta historia, un hombre llamado Esteban trabaja para otro, don Justo, en su hacienda. Un día, Esteban conoce a la sobrina de su patrón y se enamora de ella. Con el paso del tiempo, deciden salir juntos pero manteniendo su amor en secreto para evitar problemas con don Justo. Esteban se encargaba del ganado de don Justo. Un día, observa que una cría de becerro estaba cerca de su madre, algo no permitido, así que fue a separar ambos animales, pero lo hizo de una forma brutal, golpeando al pobre becerro. Don Justo presencia este acto y se enfurece tanto con Esteban que lo golpea. Más tarde, encuentran a don Justo muerto y Esteban es el principal sospechoso, pero, cuando le interrogan, asegura no recordar absolutamente nada de lo sucedido. Cuento 7. Talpa. Este cuento habla de un hombre llamado Tanilo y su esposa, Natalia. Tanilo tenía un hermano que siempre iba a visitarlo, pero no sabía por qué. En realidad, Natalia y el hermano de Tanilo eran amantes. Un día, Tanilo decide ir de peregrinación a Talpa y su hermano, junto a Natalia, decide asesinarlo para que ambos amantes pudieran vivir su amor sin impedimento alguno. Así, Tanilo fue asesinado por su hermano y Natalia, que acabaron sumidos en el remordimiento por lo sucedido. Así, ninguno de los amantes volvió a dirigirle la palabra al otro, quedando como completos desconocidos y dejando su amor en el olvido. Cuento 8. El llano en llamas. Este cuento habla sobre un hombre llamado Pichón que participó en las batallas de Pedro Zamora,
que luchaba contra el gobierno. Un día que Pichón estaba luchando junto a su pelotón, planean descarrilar un tren, lo que causa la muerte de muchas personas. Esto hizo que el gobierno los persiguiera con más empeño. Al final, el gobierno captura a Pichón y lo mete en prisión. Una vez cumplida su condena, Pichón sale de la prisión y se reencuentra con una mujer que lo espera con 2 niños que son sus hijos. Cuento 9, diles que no me maten. Esta historia narra la vida de don Juvencio Nava, que un día mató a su compadre don Lupe Torreros por haberle negado pasto de sus tierras para sus animales. Pide ayuda a su hijo, pero este hace oídos sordos. Juvencio, ya en prisión, soborna al juez para que lo deje en libertad y se convierte en fugitivo durante 35 años. Cuando cumple 60 años, el coronel, que es hijo de don Lupe, da con su paradero y manda a fusilarlo. Al final, el coronel cobra venganza por la muerte de su padre y el relato termina con el hijo de don Juvencio arrastrando el cadáver de su padre. Cuento 10, Lubina. Este cuento narra la historia de un hombre que le cuenta a un viajero que va de camino a Lubina lo que le ocurrió en ese pueblo. Le cuenta que fue a Lubina esperanzado de encontrar un futuro mejor, pero que Lubina era un pueblo fantasma donde solo vivían ancianos en condiciones miserables, abandonados por sus hijos e ignorados por el gobierno. Cuento 11, la noche que lo dejaron solo. Este cuento relata cómo un joven llamado Feliciano se encuentra con sus tíos Tanis y Librado, que son revolucionarios. Un día, Feliciano y sus tíos se disponen a atravesar la sierra por la noche, pero Feliciano se sintió agotado durante el camino y decidió descansar, perdiendo a sus tíos de vista. Feliciano, solo en la montaña, decide esperar a que amanezca para seguir su camino, y eso hace. Después de caminar durante un largo rato encuentra a un grupo de soldados que tienen colgados de los pies a 2 personas, sus tíos. Feliciano decide huir para que no le atrapen a él también. Cuento 12. Acuérdate. En esta historia vemos a 2 hombres hablando sobre la vida de otro hombre que, tiempo atrás, había sido un compañero de escuela llamado Urbano Gómez, hijo de Berenjena, una mujer que se metía en muchos problemas con hombres involucrados. Urbano también tenía un tío llamado Nachito que se separó de su esposa y decidió componer canciones desentonadas con una mandolina. Un día, Urbano se encontraba con su prima arremangada jugando a marido y mujer, algo que descubren en la escuela en la que estudiaba, por lo que fue expulsado. El tío de Urbano y padre de arremangada, don Fidencio, golpea a su sobrino cuando descubre lo sucedido. Así, Urbano decide huir del pueblo y, años después, regresa con una vida muy distinta. Ahora es policía y tiene una personalidad muy fría y seria. Un día, Nachito, el tío de Urbano, le lleva una serenata a su sobrino, pero Urbano se enfada con él y lo mata de un golpe con la culata de su pistola. Urbano huye del pueblo otra vez. Días después, lo encuentran ahorcado en las afueras del pueblo a causa de un suicidio. Cuento 13. Paso del Norte. Este cuento cuenta la historia de un hombre que, ante la situación económica de su familia, decide mudarse al extranjero, no sin antes pedirle a su padre que lo mantenga al tanto de las necesidades de la familia. Un día, el padre se entera de que su hijo no llegó a cruzar la frontera pues, al intentar pasar el río, fue tiroteado junto a otros compañeros, pero sobrevivió. De vuelta en casa, el hijo relata lo sucedido, pero su padre le reprocha. Luego, pasa a contarle que su mujer le abandonó por un arriero y le exige el dinero que gastó en sus hijos. El hijo va en busca de la mujer para recuperar la vida que llevaba antes.